en nuestro ministerio como pastor y como familia, pero creo que también como el comienzo del ministerio hispano. Es una clave el depender de Dios en oración y acercarnos a Él y escuchar su voz y estar seguros que es Él el que nos está dirigiendo en todo lo que estamos haciendo. Cada paso que sea Él controlando nuestras vidas. Bueno, el tema de la oración es amplio, ¿verdad? Y hemos estado en Lucas capítulo 11 y continuamos en Lucas capítulo 11. Y yo he estado como por 3 semanas hablando solamente de los primeros versículos de Lucas 11. En Lucas 11 encontramos en el versículo 1 que los discípulos sintieron la necesidad de aprender a orar. Y he estado mencionando algunos detalles de estos porque para mí es importante que seamos conscientes de lo que estaba pasando en la vida de los discípulos y qué es lo que les impulsaba a ellos a preguntarle o pedirle al Señor que les enseñara a orar. Primero, nuestra cultura, el ambiente en que nosotros vivimos, totalmente diferente del tiempo en que ellos vivían, bien diferente. Nuestras costumbres religiosas totalmente diferentes. Para que tengan una idea, el asunto de que los discípulos le dijeran a Jesús, Señor, enséñanos a orar, al ver el trasfondo de ellos, de la vida de ellos, movernos a aquel tiempo no haría sentido. En nuestro tiempo hace sentido, porque nosotros nacemos y nadie nos enseña a orar. Pero en la vida de los discípulos, desde que ellos nacían, los judíos oraban más que una vez al día. Y desde que nacían, les enseñaron a memorizarse la Torah. Y vivían una vida religiosa, consagrada, según tras de cumplir o tratando de cumplir la ley. O a estas alturas, digan ustedes, ¿cómo es que los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar? Si ya están bien grandes y toda su vida han estado orando. ¿Cómo es que ahora están pidiendo que les enseñe? Es interesante pensar en esa parte, ¿verdad? Lo que sucede, dicen algunos por ahí, que el pasaje no habla nada de eso, pero especulando un poquitito. Acuérdense que hemos estado hablando que Jesús tenía una vida de oración. Y Jesús no oraba según otros oraban, conforme a las costumbres y a las leyes de entonces. Los fariseos era costumbre pararse en las esquinas de las calles donde la gente pasa por acá y la gente pasa por aquí, y de los dos lados que caminen me van a ver que estoy orando. Oraban para ser vistos de los hombres. También en una ocasión Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas. Se sabe de ahí que mucha gente en aquel entonces oraba hipócritamente. En otras palabras, por tradición, porque sus papás les exigían, o porque era una ley, o porque era costumbre, pero no porque sintieran el deseo de orar. Entonces, hipócritamente hacían esas oraciones. Los discípulos habían observado cómo Jesús oraba. Y dice la historia que algunas veces Jesús estaba orando muy de mañana, siendo aún oscuro. O sea, ese momento cuando para nosotros la mayoría es el sueño más rico, ¿verdad? Él estaba orando a esa hora. Pero en otro pasaje dice que cuando entró la noche, ya siendo oscuro, Él estaba orando. Oró antes que saliera el sol, oró después que se pusiera el sol. En otro pasaje dice que y pasó toda la noche orando. Y Él oraba en la mañana, al mediodía, en la tarde. Luego oraba en lugares solos. Casi siempre se encuentra Jesús orando solo. Siempre. Dejaba a la multitud, dejaba a los discípulos, subía al monte a orar. Y se apartaba a lugares desiertos a orar. Casi siempre lo vamos a ver orando solo. Pero oraba. Y en algunas ocasiones, cuando estaba en el monte orando, quizás
Dicen algunos que los discípulos se acercaban para oír cómo él oraba. Detrás de los matorrales escuchaban cómo él derramaba su alma y hablaba con el Creador, con Dios. Y lo escucharon orar de una manera intensa, profunda, sincera, al grado de que no se comparaba en ninguna manera a las oraciones tradicionales que ellos estaban acostumbrados. Y bueno, hay gente que ora bien bonito, ¿no? Yo mismo he tenido el deseo alguna vez de decir, ¿cómo es, hermano? Yo quisiera orar. Porque se oye un palabrerío y se siente un sabor en lo que están hablando. Los discípulos llegaron a un momento donde se dieron cuenta que por toda su vida que habían orado, no servía de nada. Y que sus oraciones realmente no eran efectivas. Que lo que ellos decían que era orar no era cierto. Y ellos tenían que dar un pasito más para acercarse a lo que de verdad sería una oración. ¿Y quién mejor que el maestro para enseñarles? Por eso, enséñanos a orar. Luego, el caso de la oración, Jesús les dijo, cuando oren ustedes cuando oren hagan esto. No es un asunto de que Jesús les dijera, miren, esa oración que ustedes tradicionalmente hacen, eso que es por ley, por compromiso, ya no la hagan. No se preocupen por orar. Jesús no les dijo no se preocupen por orar, sino que de una vez insinuó o determinó que el Hijo de Dios o el discípulo suyo va a tener una vida de oración. Por eso les dice, ustedes cuando oren. ¿O es normal que todos nosotros como seguidores de Jesucristo oremos, tengamos una vida de oración? Y bueno, dio la lista, ¿verdad? El Padre Nuestro, que en la reunión del viernes estuvimos estudiando lo que es el Padre Nuestro y las razones que habían para seguir esos parámetros del Padre Nuestro, la oración modelo que Cristo dio y las frases, ¿verdad?, que subrayamos el viernes. Padre Nuestro, en ese tiempo ellos tenían la necesidad de clarificar a quién estaban orando. ¿Por qué? Porque había una cultura de muchos ídolos, aunque hoy tenemos esa idolatría siempre, pero la idolatría de aquel entonces, habían tantos dioses que a la hora de orar la gente oraba a diferentes dioses. Y Cristo dice, cuando oren, asegúrense de orar al Padre Nuestro. Todos esos dioses, el hombre los ha creado, pero el Padre Nuestro que está en los cielos es el creador de todos, incluyéndonos a nosotros. Y a ese Dios es que vamos a orar, no a ningún otro Dios. Pero hay que definir a qué Dios le está orando a usted y con quién está hablando. Ahora, en este asunto de orar a Dios, yo quiero hacer énfasis ahora solamente en el versículo 9, pero también el 10, 9 y 10. Lucas 11. Si trajeron sus Biblias y quieren leerle, está bien. Lucas 11, versículos 9 y 10. Y usted va a ver, en este caso yo quisiera hacer énfasis otra vez en el cómo orar, porque el cómo orar Cristo presentó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo hablamos despacio esta semana. Pero quiero enfatizarme nomás en esos dos versículos esta vez. Versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Lucas 11, 9 y 10 dicen así. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces la oración, en esta vez, el énfasis va a estar en la necesidad de insistir en la oración. Ahora, fíjese que yo he encontrado en ciertos casos que ha sido clave el número 3. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, dejó a los discípulos orando aquí y fue él solo a orar y regresó y los halló dormidos.
¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. Usted va a ver que el número 3 se repite. Pablo dice que él tiene un aguijón en su carne, tenía un aguijón en su carne, por el cual dice Pablo, 3 veces le pido a Dios que lo quite de mí. Y las 3 veces, dice, me ha contestado, bástate mi gracia. Y yo podría centrarme en eso y decir, bueno, 3 veces, ¿verdad? Le pido la misma petición a Dios 3 veces, y si las 3 veces no tengo respuesta, ya no le pido. Bueno, pero el asunto es que cada vez que Pablo oraba, había respuesta. Siempre había respuesta. O sea, nosotros tenemos que orar, pero si no hay respuesta, lo más seguro es que esa oración no llegó a Dios, no fue efectiva. Y hemos visto las razones por las que una oración no es eficaz, o la manera como una oración debe de hacerse para que sea eficaz. Pero en este caso, me encuentro en algunas situaciones como, por ejemplo, mire, gente que insistió más de 3 veces en la oración y que fueron persistentes hasta que ellos obtuvieron los resultados que querían. Tengo algunos casos que mencionarles en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 18, 23 al 32, está la historia de la oración de Abraham. Y ustedes saben esa historia, yo estoy seguro. Abraham oró a Dios, habló con Dios y le dijo, Dios, seguro que no vas a destruir el justo con el impío en Sodoma y Gomorra. Si hubieran ahí 50 justos, ¿perdonarán la ciudad? Dice el Señor, sí, si hubieran 50 no la destruyo. Y fue y buscó 50 justos. No los encontró. Regresó otra vez. Señor, no encontré 50. Si hay 40. ¿Cuántas veces Abraham oró a Dios por Sodoma y Gomorra? Y se iba y venía. Y se iba y venía. Y cada vez el número era menos. Y Dios le concedía eso. Dios le respondía. Más que 3 veces. Y mire, yo me doy cuenta que algunas veces yo quiero orar una vez a Dios y que ya me conteste. Y si no me contesta, ya no estoy cómodo. ¿Será que no está ahí? ¿Será que no me oyó? Pero Abraham insistió. Usted sabe que yo pienso que Lot y su familia se salvaron gracias a las oraciones de Abraham. No encontró ni 10, fueron 8 los que se salvaron ese día. Pero fíjese, se salvaron por la intercesión de Abraham. Otro que veo también que oró la misma palabra fue Jesucristo. Y hablo de Jesucristo ahorita porque me ha impactado bastante esta parte. Jesucristo fue y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a los discípulos, ¿verdad? Regresó y dice la historia, la escritura, que oró la segunda vez las mismas palabras. Y así la tercera vez las mismas palabras, la misma oración. Y ahí se mira insistencia. En esa petición que él tiene se vio insistencia. Ahora, algunas veces Dios contesta, otras veces no. Miren el caso de Jesús, es interesante lo que pasa con él, porque Jesús, nosotros nos damos cuenta que tenía una vida de oración bien fuerte. Así como le dije a usted que pasaba largos periodos orando, alguien dijo que Jesús pasó 4 horas orando una vez. Y él todos los días en la mañana antes de comenzar su jornada, su largo periodo de oración con el Padre, salía, se levantaba de la oración y la oración lo investía a él de poder. La clave estaba en orar para tener poder y victoria sobre todo el día. Entonces Jesucristo llegaba y venía un ciego. ¿Qué quieres? Quiero ver.
Pues ve, ya miraba. ¿Qué quieres al leproso? Quiero ser sano. Pues eres sano. Y quedaba sano. Queda libre de tu azote. Y venía otro y dice, no soy digno que entres en el techo de mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Ve, como creíste, te sea hecho. A las cuantas veces él sanaba. No es de decir, mira, esto que estás pidiendo está bastante fuerte. Déjame que haga 3 días de ayuno. Déjame hacer unas tantas vigilias. Déjame pronunciarlo de esta manera. Ven para acá, acuéstate aquí, sin andar con rodeos. Jesucristo solo decía, ¡bum! La mente fácil decimos, sí, como Él es Dios. Por eso es que podía. No. ¿Sabe cuál era la clave para que Él tuviera ese poder? Era pasar ese tiempo orando. Como Dios, Él no necesitaba orar. Pero como humano, hombre, 100% hombre, Él necesitaba estar en oración. Todo el tiempo, constantemente en oración. Y así es como Él tenía poder. Ahora, ustedes se acuerdan tal vez de ese caso en que Jesús estaba en el monte allá se había transfigurado, ¿verdad? Ante 3 de ellos, 3 de sus discípulos. Y entonces Jesús baja del monte, y cuando baja del monte, le aparece un señor y dice, maestro, fíjate que este mi hijo está endemoniado. Y lo traje a tus discípulos y no pudieron expulsarle el demonio. Y Jesús les dice, a esta gente, ¿hasta cuánto tiempo voy a tener que estar con ustedes? ¿Verdad? Tráiganlo para acá. Y ¡bum! Y el demonio salió. Jesucristo dijo a los discípulos, este género no sale si no es con oración y ayuno. En otras palabras, a ustedes les falta más orar para poder desarrollar ese tipo de poderes. Hay luchas tan fuertes en nuestra vida espiritual que sin oración no se pueden ganar. Y si no oramos, por eso fracasamos. Es bien importante eso. Entonces tengo el caso de Jacob, aparte del Pablo, que oró 3 veces. Tengo el caso de Jacob. ¿Sabe que Jacob, ese es el pasaje en Génesis 32, 26. Jacob estaba toda la noche peleando con un ángel. Toda la noche pasó peleando con un ángel. Al rayar el alba, dice, eso quiere decir que ya cuando los rayos del sol comenzaban a manifestarse, el ángel tenía que irse para que Jacob no descubriera con quién estaba. Y Jacob lo abrazó de una manera y el ángel le decía, déjame ir. Y Jacob le dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Esa aferración de Jacob le llevó a recibir la bendición del ángel. Y ese día Jacob fue transformado. Usted sabe, en ese momento Jacob fue transformado. Por esa plática que tuvo con el ángel, Jacob, la vida de él cambió totalmente. Si ve a Jacob antes de esa experiencia, va a encontrarse con un Jacob engañador. A su mismo papá engañó. En el lecho de cama, ya muriéndose el ancianito, se puso, los brazos se los cubrió con piel de animal para que pensara el papá de él que era Esaú, su hermano, y usurpó su bendición. Era un aprovechador, Jacob. Él sacaba ventaja de quien fuera. Ya había vendido la primogenitura Esaú a él mismo por un plato de frijoles, ¿verdad? Que dicen lentejas, pero en El Salvador los conocemos como frijoles, más bien ese platillo. Y entonces Jacob era un hombre malo, traicionero. Esaú lo anda buscando para matarlo porque su hermano le ha hecho tantas cosas que ya no lo tolera y es un gran enemigo a muerte. Pero ese día el ángel tocó en las coyunturas. Y la bendición que cayó sobre Jacob fue grande, al grado de que le dijo ahí mismo, tu nombre ya no será Jacob, sino que te llamarás de hoy en adelante Israel.
y como Israel regresó a hacer las paces con su hermano Esaú, y como Israel se convirtió en el padre de la nación de Israel. ¿Qué les parece? Por persistir en la oración. Ahora, entrando un poco más en el texto de hoy, dice el versículo 9, yo os digo, Jesucristo hablando, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces esas tres palabras son claves y por eso las puse ahí en la pantalla. La primera palabra es pedir. Habla de pedir, pero da al mismo tiempo la respuesta. Pedid y se os dará. La segunda es buscad y hallaréis. La otra parte es llamad y se os abrirá. El llamar aquí no tiene que ver con marcar por teléfono, ¿verdad? Prácticamente esto está hablando de tocar la puerta. Tocar la puerta. Hoy día tenemos diferentes maneras de hacer eso, ¿verdad? Hay unos timbres con musiquita, otros que son más... Y se conoce cuando es el policía que está tocando. Pa, 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 pa. Tocar la puerta. Hasta el punto de que se abra. Y yo quisiera solamente mencionar despacio una por una. La frase pedid, pedid y se os dará. ¿Sabe que cada una de ellas puede ser suficiente para un sermón? Porque cuando hablamos de pedir, podemos hacernos varias preguntas, como pedir, qué pedir y por qué pedir, y le sacamos bastante donde podemos ampliarnos. Pero mire, yo solo quiero enfatizar nuevamente qué cosas nosotros debemos pedir. Porque acuérdese, yo repito bastante esa frase. Esta frase pedir es la que nosotros más practicamos en las oraciones. Y realmente, viendo las cosas bien, podría yo decir que pedir es lo menos que deberíamos hacer en una oración. Porque mire, Dios hace tanto por nosotros, que nosotros deberíamos tener suficientes razones para hacer oraciones largas de 1 hora en solo agradecerle a Dios por lo que tenemos. Mire, a veces nos juzgamos tanto por algo que no tenemos, solo es una cosita que necesitamos, y toda nuestra oración va centrada en esa cosita, y en esa cosita, y esa cosita. ¿Y cuándo me lo vas a dar? Y Señor, aquí vengo otra vez por lo mismo. Y insistimos en lo mismo y en lo mismo. Un día hice un reto en el estudio bíblico. Dije, hermanos, ponga aquí en esta columna qué cosas usted necesita ahorita. Y en esta otra columna haga una lista de todas las cosas que Dios le ha dado en su vida. Todas las cosas que Dios le ha dado. Usted sabe que no alcanzan las páginas para llenar. Váyase para atrás. Comience a darle gracias a Dios por cada cosita que usted tiene. Desde cuando era pobre hasta hoy que es rico. Se va a dar cuenta cuántas cosas Dios le ha dado. Son una lista grande. Pero algunas veces Él te pido. Es el que insiste, ¿verdad? Pero en esta serie yo quiero por lo menos mencionar 4 cosas que debemos pedir nosotros en las oraciones. Algunas de ellas quizás van a ir de acuerdo con lo que hacemos cada día, algunas quizás no. Por ejemplo, la primera, tomada de Mateo 6:10, o esta historia de cómo orar en los versículos 2 en adelante, 2 al 4, puede encontrar usted que una de las cosas que se debe pedir es que venga el reino de Dios. Vénganos tu reino. Esa es parte de la oración modelo. Pero eso a veces es algo que a nosotros no nos interesa pedir. Y no lo pedimos. No lo incluimos en la oración.
Porque el asunto del reino de Dios está así. Dios reina en toda la creación porque es el soberano. Dios reina en los cielos porque ahí está su trono y es majestuoso, santo y nada inmundo entra. Dios reina en las alturas porque se manifiesta en los astros, en la atmósfera y en las nubes, en todo se manifiesta y Él gobierna esas partes. Si Él quiere, produce nubes que crean lluvias. Si no quiere, produce nubes que no son lluviosas y estamos en terribles sequías como hoy día. Dios gobierna en todo, pero Dios gobierna también en nuestro alrededor, nuestras vidas. Y entonces en nuestro interior hay una cosita que se llama libre albedrío. Quiere ser libre y quiere vivir la vida como el individuo quiere, como le place. Y no quiere estar bajo el dominio de nadie. Los hijos, después de cierta edad, comienzan a sentir esa presión, a liberarse de las disciplinas y las reglas que hay en casa. Y quieren salir y hacer lo que ellos quieren, lo que se les antoja. Y los hombres quieren andar allá afuera, pero quieren ser libres. Piense por un momento. ¿Qué pasaría si usted agarra la licencia en el DMV y después sale y maneja afuera y no respeta las leyes? Si tiene la licencia, ¿verdad? Si sabe que la luz roja es para respetarla, pero a usted no le importa y se las pasa. Sabe que ahí hay un stop, pero no le importa y se lo pasa. Sabe que esta es la velocidad, pero no importa, la pasa. Y usted vive haciendo lo que usted quiere. Usted sabe que al ratito va a estar en problemas. No va a tardar mucho. Y le va a ir bien si es el policía el que lo detiene. Porque si es el accidente, le va a ir mal. En el reino es así. Existe el reino de Jehová sobre la tierra. No tiene nada que ver con lo que predican los testigos de Jehová. Pero Dios tiene que gobernar este mundo. Y en nosotros debe gobernar Jesucristo. Individualmente debemos pedir, vénganos tu reino. ¿Por qué? Porque si Cristo gobierna en nuestro corazón, va a gobernar en nuestra familia, va a gobernar en nuestra iglesia, va a gobernar en la comunidad, va a gobernar en las ciudades, en las naciones. Pero si nosotros no queremos que Él reine en nuestra vida va a estar patas de arriba. Nuestra familia va a estar desbaratada. Nuestra sociedad va a ser un caos. La clave está cada vez que oramos, pedir que Cristo gobierne en nuestras vidas. Una costumbre mía es, Señor, ayúdanos para que en este día podamos hacer las cosas que son de tu agrado. Porque vivimos tanto haciendo las cosas que son de nuestro agrado, que eso nos olvida que es lo que Dios quiere. Primero, debemos pedir por el reino, ¿verdad? Segundo, debemos pedir por el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día. Bueno, voy a hacer un poco corta esta sentencia porque puede hacerse larga, ¿verdad? Aquí prácticamente lo que está diciendo es que nosotros debemos reconocer una total dependencia de Dios. Si pudiéramos, ¿verdad?, hacer una imagen aquí y trasladarnos por una ventana del tiempo al tiempo aquel cuando Cristo dijo estas palabras. Haga una comparación así rapidita conmigo nomás. En el tiempo de Jesús, ¿habían carros? ¿Refrigeradoras? ¿Teléfonos? ¿Qué tiendas estaban? ¿El Safeway? ¿El Costco? ¿Lucky? ¿Cómo hacían ellos para comer? Era un desierto donde ellos vivían. Miren, nosotros hasta nos damos el gusto algunas veces de tener cosas orgánicas. Y mi esposa lucha por cuidar una su hierbabuena que tiene ahí. Porque cuando quiere hierbabuena, ¡ay, qué rico salir a cortarla ahí!
Pero en aquel entonces y en aquel lugar, cuando querían comerse un pepino, no era fácil. ¿Y cada cuánto compraban el galón de leche allá? Si no había refrigerador. No podían almacenar nada. ¿Qué garantía tenía esa gente de que iba a comer hoy? ¿Y qué iban a comer? Imagínense. ¿Hace sentido que le diga, Señor, concédenos el pan de este día? Sí, ¿verdad? A nosotros no, Señor, concédeme el dinero para ir a Costco y alcanzar para el mes. ¿Verdad? Almacenar bastante. Necesito una refri más grande, dicen las hermanas, ¿verdad? Muy chiquita, no me caben las cosas. El punto es este. Quien llena el refrigerador no es nuestro bolsillo, ni es por el cheque que nosotros agarramos, sino que es porque Dios nos provee. Y ese es el punto. Cuando hablamos de concédenos el pan de cada día, estamos aceptando que nosotros dependemos totalmente de Dios, de nadie más, de nadie más. Tercero, perdona nuestras deudas. O sea, primero oramos pidiendo que venga el reino, ¿verdad? Segundo, oramos pidiendo el pan de cada día, ¿verdad? Tercero, oramos por el perdón de nuestras deudas. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermanos? Todos los que tienen deudas, hagamos una oración ahorita y que Wells Fargo ya no se aparezca en su vida y que los loans del carro tampoco desaparezcan. Así, ¡buf! Se fueron las deudas, ¿verdad? Eso fuera terrible, ¿no creen? Tremendo. El problema es que las deudas que allí habla no eran terrenales. A ver, lo terrenal no preocupa. Las deudas espirituales, esas son las serias. Esas son las complicadas. Y hay una deuda más complicada que todas que se llama pecado. Y nosotros estamos en deuda con Dios por ese pecado. Y Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que esa deuda fuera saldada. Ya está. Cristo pagó el precio por nuestros pecados y esa deuda ya desapareció. Pero fíjese que ahí dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, ahí hay historias. Por ejemplo, una parábola que cuenta ahí Jesucristo, dice, había un deudor que le debía tantos denarios y estaba cobrándoselos y aquel no podía pagar. Y ese, debiéndole tantos denarios, le dijo, te perdono la deuda, no te preocupes. Aquel fue y llegó donde uno que le debía bien poquito y lo estaba ahorcando y diciendo, me pagas, me pagas, me pagas. Nosotros a veces no queremos perdonar a alguien cosas bien pequeñitas. Pero Dios sí queremos que nos perdone a nosotros cosas bien grandototas. Y esta petición es interesante. Porque yo puedo venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy arrepentido, por favor, perdóname, esta falta que hice fue grande. Puede ser adulterio, cometí adulterio y entonces Dios dice, oh, claro, yo te perdono. Ya te perdono a tu esposa. Ay, Señor, pero es que ella ni sabe, ni quiero que se dé cuenta. Pero el pasaje dice, así como nosotros. Bueno, hijo, yo te perdono, pero tienes que perdonar tú allá. Porque si tú no perdonas allá, yo no te puedo perdonar aquí. No es un asunto así de solamente, perdóname, Señor, y ya estuvo. Es un asunto de nosotros vivir una vida de perdón, libre de deudas, en paz, en armonía con todos los demás. Entonces, si usted está orando y se acuerda que alguien o que tiene algo contra alguien, esa oración no va a ser eficaz. Entonces, perdónanos nuestras deudas, sería 3. La 4,
es no nos metas en tentación, o como lo dice otro evangelio, no nos dejes caer en tentación. Tentación es la misma palabra que se utiliza para prueba. Nosotros a veces hacemos diferencia entre prueba y tentación. Tentación nosotros la conocemos como una atracción a pecar, un llamado a que cometamos pecado. Todos somos tentados. No hay manera de evitar la tentación, no se puede. Pero sí podemos evitar ceder a la tentación, que es cometer el pecado. Sin embargo, la palabra, cuando tiene que ver con prueba, no tiene mucho que ver con tentación en el lado de pecado, sino que tiene que ver más con pasar un examen. Todo está bien, pero debe pasar un examen. Así como las credenciales hay que mantenerlas al día. Cada año hay que renovar las credenciales. Los profesionales tienen que estar haciendo eso todo el tiempo. Una vez llegué donde el notario público, que normalmente me daba las firmas, y vengo por una firmita. Mire, hoy no puedo, me dice, fíjese que se me venció mi credencial y así no puedo ejercerlo. Estoy en proceso de renovarlo, porque cada año ellos tienen que estarlo renovando. Entonces las pruebas vienen algo así. Cuando Dios nos lleva a ese punto de pasar por una prueba, tiene que ver con especializarnos y capacitarnos y autorizarnos para que hagamos algo mejor en nuestra vida. Es una escuela. Es un examen que vamos a pasar. Entonces yo a veces explico esto porque creo que es necesario. Cuando usted está enfermo porque está pasando por una prueba, es una cosa. Cuando usted está enfermo porque está siendo castigado por el Creador, es otra cosa. Y cuando usted está enfermo porque usted se descuidó, es otra cosa. ¿Se acuerdan? 3 diferentes razones por las que usted puede estar enfermo. Y quizás no es una enfermedad, quizás es un problema que tiene en el trabajo, o quizás un problema en la familia, o quizás puede ser cualquier otra situación que está pasando adversa en su vida. Si es descuido suyo, si es castigo, cuando usted ora y Dios, que conoce la sinceridad con que usted lo hace, Dios puede perdonarle y levantarle el castigo o hacer la obra y sanar y olvidar su descuido, ayudarle en su descuido. Pero si es una prueba que Dios le ha dado y Dios dijo, Mario va a pasar 30 días en cama, enfermo de esta y esta cosa. Mire, puede venir quien sea que venga a orar alrededor de mi cama, me pueden ungir con aceite, pueden hacer lo que quieran, pero Dios dijo que yo iba a pasar ¿cuánto tiempo? 30 días. No voy a sanar hasta 30 días de prueba, porque es una prueba. Algo así como vaya al DMV y el examen es de 100 preguntas. Y contestó solo 50, ¿le van a dar la licencia? Tiene que pasar las 100 preguntas, porque ese es el examen. En la vida cristiana, espiritualmente, pasamos por esos periodos de prueba. Ahora, yo he descubierto, no sé si estoy en lo correcto, ustedes me dirán saber, pero siempre nosotros decimos que son pruebas las que estamos pasando. Señora, hermanos, ayúdenme a orar por esta prueba que tenemos en la casa, que sí está dura. Pero no decimos, Señor, hermanos, ayúdenme a orar porque me porté mal y Dios me está castigando. Eso no lo decimos. Menos que me descuide. Ustedes saben que nosotros nunca tenemos la culpa de nada, ¿no? Siempre fue alguien. Siempre fue alguien más, pero nosotros estamos bien. Más los hombres somos más fuertes en esa área. No damos nuestro brazo a torcer tan fácil. 4 cosas, ¿verdad? 1, pedir por el reino. 2, pedir por el pan de cada día. 3, pedir el perdón de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. 4, pedir que no seamos metidos en tentación. Comienza el día de esa manera. Padre, gracias por permitirme abrir los ojos en este nuevo día. Ayúdame ahora para no caer en las trampas del diablo. No me dejes caer en tentación este día y verá cómo eso funciona. La segunda palabra es buscad y hallaréis. Buscad. Y otra vez, voy a la insistencia, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de insistir. Pedir no es cosa de, ya le dije, ya estuvo, ¿no? Hay que insistir, como lo mencioné, ¿no? Cada quien más de una vez, pidiendo.
Jesucristo dijo, orad sin, y Pablo lo dijo también. Ahora, buscad. ¿Qué es la diferencia entre pedir y buscar? Mire, la frase buscar tiene que ser con diligencia, escudriñar. Algunas veces Dios contesta y nosotros no nos damos cuenta que ya contestó. Pero buscar, la palabra buscar, tiene que ver con hacer una oración sincera, de lo profundo de aquí de su corazón. Analizar cómo está su vida ante los ojos de Dios. Por ejemplo, tengo este pasaje de Daniel 9:3 que dice: Daniel dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Oración y ruego. Pero acuérdese que hay una escalita que mencioné aquel día, ¿no? El otro día. Pedir, suplicar, rogar y clamar. Dependiendo cómo es la necesidad, así es la petición. Pero en este caso, cuando hablamos de buscar, estamos hablando de hacerlo con insistencia y con insistencia y con insistencia. La palabra que usa Daniel es buscándole en oración y ruego. Estuvo rogándole. También la misma palabra se usa en Mateo 6:33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La idea es que nosotros debemos insistir en que el reino de Dios se establezca, que se engrandezca, que nosotros seamos utilizados en el reino. Pero esto lo que implica es que nosotros estamos pidiéndole a Dios por el reino, pero estamos empeñados en hacer nuestra parte. Encontré 5 cosas. Por ejemplo, encontré esto. Oramos por el reino de Dios, pero si somos sinceros, nos vamos a ocupar en los asuntos del reino, personalmente. Este hermano ya nos llevó a otra dimensión aquí, ¿verdad? Primero nos dice que oremos por el reino, algo que no es costumbre en nuestra vida. No oramos por el reino nunca. Pero ahora no solo dice que oremos por el reino, sino que nosotros participemos en el reino. Esa es la palabra buscar. Involucrarme yo en el reino. La segunda, oramos de acuerdo a su voluntad. Una de las cosas que me sorprendió a mí es esto. Cristo oraba y se le concedía la petición, sí o no. Así. Y con poder, con milagros, con prodigios, con Jesucristo era victorioso. ¿Ustedes se acuerdan de la oración que Cristo hizo y que no le fue contestada? Que Dios no estuvo de acuerdo con lo que Cristo le pedía. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe cuál era esa copa que decía él? Morir en la cruz del Calvario. Él no quería pasar por ese sufrimiento. Allí mismo esa noche fue arrestado y llevado al sufrimiento. Y él no quería dar ese trago amargo en su vida. ¿Y Dios qué hizo? Como él dijo, pero no mi voluntad. Mi voluntad es no hacerla, pero la voluntad tuya es la que voy a hacer. Entonces es interesante que en nuestras oraciones, nosotros cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es no concederlas, entonces debemos de aceptar esa voluntad. Entonces hay 3 maneras como Dios responde. Ustedes saben esa, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Dios y le pedimos algo, Dios puede contestar que sí y decir, sí, mi hijo, aquí está. O Dios puede decir, no, mi hijo, no te lo voy a dar. O Dios puede decir, sí, pero espérate un poquito. Va a tardar un poquito para que eso resulte. Porque Dios para todo tiene sus planes. Santiago dice que cuando no recibimos es porque pedimos mal. Y pedimos para gastar en nuestros deleites. Y esa petición nos va a causar daño. Es algo así como que su niño de 5 o 7 años venga a usted y le diga, papi, ¿me puede dar un poquito de cocaína? ¿Y qué le va a decir el papá? Espero que le digan que no, ¿verdad? Porque hay cosas que los papás se los dan a los niños, como el chilito y los frijolitos fritos, cositas así se les puede dar, ¿verdad? Pero cuando vemos que algo a los niños les va a hacer daño, no se los damos.
Entonces, cuando nosotros pedimos algo que en el futuro a nosotros nos va a hacer daño y Dios conoce que nos va a hacer daño, no nos lo da por nuestro propio beneficio. Y cuando dice espérate un poquitito, sí te lo voy a dar. Mire, hay peticiones que se han contestado a los 30 años de estar hablando. Y ocurren. Es que el asunto de espérame un poquitito para Dios es grande, ¿verdad? Puede ser bastante. Entonces oramos pidiendo por el reino, pero nos aseguramos que nosotros estamos siendo parte del reino, buscando cómo participar, cómo somos activos en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Oramos pidiendo que se haga su voluntad, pero nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, porque si Dios dice, mi voluntad es que hagas esto, y nosotros no lo hacemos, entonces no estamos haciendo nada. Tercero, pedimos por el pan, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué pasaría si diríamos nosotros, bueno, ya yo le oré a Dios por la comida de hoy, y nos sentamos o nos acostamos a dormir, o más aún nos ponemos a ver televisión? ¿Va a llegar la comida? No va a llegar. Pedimos por el pan de cada día, pero ¿qué? Salimos a trabajar. Lo buscamos, lo encontramos. Dios lo provee, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es buscar, estar siempre activos haciendo nuestra parte. Y lo mismo venimos a hablar aquí. Si vamos a pedirle perdón a Dios, tenemos que antes asegurarnos que nosotros hemos perdonado. Ahí está buscar estar en bien con los demás para venir a Dios. Señor, no nos dejes caer en tentación, pero lo primero que hacemos es buscar la tentación. No, eso quiere decir que vamos a mantenernos alejados de la tentación. Y mantenerse alejado de la tentación incluye muchas cosas. La persona que tiene el problema, la debilidad más grande es el alcohol. Lo primero que tiene que hacer es mantenerse alejado del alcohol, alejado de las licors, alejado de los departamentos, alejado de los dibujos, de los comerciales, alejado de todo eso. ¿Por qué? Porque ahí está abierta la tentación. El que su debilidad es la pornografía, alejado de la computadora, alejado del internet, alejado de cualquier cosa que le provoque involucrarse en la pornografía. No es solo decirle a Dios, ya pedí que me libres de la tentación y espero que lo cumplas, porque yo tengo que poner mi parte. Solo el buscar viene después del pedir, ¿verdad? El buscar me compromete más a mí, mi forma de actuar y la sinceridad con que yo vivo y me relaciono con Dios. La tercera palabra es llamad. Llamad y se os abrirá. Prácticamente se trata de tocar la puerta, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire ese pasaje, ese versículo, en mucho tiempo se ha usado para evangelizar. Pero en Apocalipsis 3 Dios no está hablando a la gente inconversa, sino que está hablando a las iglesias de Asia Menor. Y en este caso es a los cristianos. Cristo está tocando a la puerta del corazón del cristiano. No para salvarlo, sino para mantener una relación con Él. Y mire el proceso. Si alguno oye mi voz, porque lo primero es que nosotros no queremos oír la voz de Dios. Después de oír la voz de Dios, hay que abrir la puerta. Abrir la puerta del corazón a Cristo es otra cosa que nos cuesta. Porque queremos que aquí adentro esté otro, no Él. Y tenemos miedo de lo que eso implica. Pero después dice, cenaré con Él. Quiere decir que Jesucristo y yo vamos a tener una buena relación. Hay un himno muy lindo que es uno de los preferidos de mi papá y a mí también me gusta. Ustedes no se han de acordar de él, es bien antiguo y no quiere decir que yo soy más viejo que ustedes, ¿verdad? Porque yo estoy joven, pero oigo estos cantos desde niño y bueno. Mi Dios y yo andamos por el mundo, amigos íntimos en comunión. Me habla Él y le cuento mis pesares. Mi Dios y yo
unidos al andar. Esa es la expresión que yo quisiera poner en práctica todos los días. Andar así con mi Dios. Todo el tiempo andar con Él así. Perseverar en esa relación con Dios. Ese es el punto. Estar siempre en relación con Dios y activo todo el tiempo. En la oración se debe perseverar. Abraham, Elías, la mujer cananea, Pablo, Jesús. Se puede ver que había perseverancia en la oración en ellos. Por razones de tiempo no entro en esos detalles. Pero hay cosas que a nosotros nos afectan en cuanto al llamar. No sé, ¿qué tan paciente es usted cuando llama? Ocupemos ahora el caso del teléfono. Ese asunto es... he descubierto que en algunos casos llamar por teléfono no es buena idea. Mandar un texto es mejor idea. Porque si usted está haciendo alguna cosa y está timbrando el teléfono, no contesta, porque el patrón lo va a ver, está en el trabajo. Pero si le texto, ahí abajo del escritorio, ahí escribe de regreso el texto. Nadie se dio cuenta que usted textió. Es más efectivo el texto ahora. Pero no sé cómo les va a ustedes. Algunas veces yo le digo a mi esposa, llámele a mi hijo o llámele a mi hija. Y ella está ahí. Es que no me contesta. Y cuando llama y timbra, y ¡boom!, el buzón le entra y inmediatamente cierra. Y dice, es que no me contesta, déjele mensaje. Es que no me contesta. Y nosotros queremos ser oídos a la primera vez. Toque la puerta, ¿verdad? No están, quizás están dormidos o quién sabe qué. Ya toqué, pero apenas se oyó el toquedito que dio, ¿verdad? Aquí cuando dice llamar, quiere decir que insista, hágalo de nuevo, sígalo haciendo, hágalo. La perseverancia es clave para esto. Acuérdense, si Abraham no hubiera regresado, ¿y qué si 40? ¿Y qué si 30? ¿Y qué si 20? Lot no se hubiera salvado. La perseverancia es importante en la oración. Otra cosa que creo que nos afecta cuando estamos llamando no solo es la falta de perseverancia, sino el desánimo. Y el desánimo lo utiliza el diablo para destruirnos. Mire, lo primero que ocurre cuando usted se desanima espiritualmente es que se aleja de la iglesia. Mejor no voy a ir hoy. Hoy tampoco voy a ir, no tengo ganas. Últimamente no tengo deseos de ir a la iglesia. Está bonito el día para ir al parque. Y usted descuida esa relación con la iglesia. Si es que va en ese orden, o quizás en otro orden, pero la otra acción que afecta es el deseo de leer la Biblia y de orar. Ya no lee la Biblia, ya no ora. Entonces el diablo trabaja bien así, mire. Él sí no se duerme, está ahí. Y dijo el apóstol, el diablo anda como león rugiente, buscando devorar, no se duerme. Pero nosotros tenemos que ¿qué? Velar y orar sin cesar. Y Lucas 18:1 Jesús dice, les habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar, seguir orando, todo el tiempo orando. Y entonces, yo hice como ilustración una vez, dije, aquí estoy yo, ¿verdad? Y la oración y la armadura del Espíritu está enfrente de mí, alrededor mío. Y el diablo como león rugiente, eso no lo vemos muy seguido nosotros, solo en las películas hemos visto los leones rugientes. Y la que más se me ilustró a mí es en una película de Indiana Jones, donde él está metido en un
Ay, ay. Y al lado de llamar, al que llama, se le abrirá. Con insistencia. Orar siempre. Orar siempre. Eso es clave, ¿verdad? Espero que esto haya sido de bendición en sus vidas, hermanos. Para mí es un reto cada día aprender de la palabra de Dios. Y estas lecciones me están fortaleciendo y me están llamando a vivir una vida de oración mucho más. Estar más cerca de Dios en todo tiempo, ¿verdad? ¿Qué les parece si tenemos unas oraciones? Yo quisiera otra vez apelar a que ustedes, cada quien, haga una oración. Yo no sé cuánto tiempo hace que usted no ha orado. Quizás oró hace ratito. Pero ¿qué le parece si persistimos en la oración? ¿Quiere cada uno de ustedes, no sé, ahí donde está, inclinar su rostro, arrodillarse, como usted quiera orar? Pero quiere hablar con Dios en este momento. Solo es hablar con Dios por un momentito. Y luego cerramos con una oración que yo voy a hacer. Vamos a orar, ¿sí? Un momentito. Hable con Dios.